Gastón, muy buenas tardes, bienvenido al Antidisco. ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy, la verdad, que muy contento porque hacía mucho tiempo que veníamos tratando de coordinar Sí. esta reunión, ni siquiera entrevista, esta reunión, esta juntada, porque como ya nos conocemos. Y bueno, por fin la pudimos concretar, así que nada, más que contento de estar acá con ustedes dos. Bueno, Un bien. placer, aparte me dijeron muy buen jugador de fútbol, muy Sí. buen baterista y muy buen padre también. También, Aparte sí. de todo Reparto eso. la energía entre bien. esas Y cuestiones que muy nombraste, buen sí. acompañante terapéutico, ¿no? Y su sostenerte trabajo. en el tiempo me parece que es un poco parámetro de eso. Yo desde los 19 recién hablaba con Darío que trabajo de acompañante y si seguís y estás tantos años con algunas familias es porque se dan ciertas variables que hace que, bueno, que sigas en el tiempo y que, nada, tenés que ser abierto, tenés que ser receptivo. Claro. Y muy humano, sobre todo, y tener mucha paciencia también, entre otras cosas. Pero Claro, sí. y la familia de uno también, ¿no? Dedicarse Sí, también, sí, porque sí. eso lleva tiempo. Vos tenés 3 niños Sí. muy hermosos, Sí. y bueno, lleva, además de la familia en sí, digo, ¿no? Sí, Tu compañera, sí, todo. y todo lo que... Pero bueno, yo soy del pensamiento de que uno no puede andar gastando energía en cosas que considera que no valen la pena. Claro. Tenés que ser muy selectivo. Llega un punto de la vida, creo que tenés que ser selectivo entre las cosas que vos querés hacer, las cosas que te apasionan, que te gustan, que te da placer. Claro. Y yo siempre quizás tuve no sé si decir la virtud, siempre me supe correr de los lugares en donde sabía que habría cumplido una etapa o que ya no quería estar. Y eso hizo que capaz que me dedique a las cosas que hoy le sigo dedicando, justamente porque en su momento quise empezar con la escritura, Claro. con las bandas y demás. Y bueno, y también lo mismo que con el acompañamiento y hasta hoy en día lo sostengo. Claro, que es un trabajo a diario y arduo, digamos, ¿no? Porque hay que estar de acá para allá. Bueno, nosotros que somos docentes, Sí, sí. también es una vida en la cual tenés que repartirte las obligaciones con la familia y bueno. Y además esta obra de arte, porque Esa la belleza. verdad que es bastante... tiene un cuerpo grosa, sí. grosa, Para hoy en sí, día, para hoy. leer eso es una revolución. Sí, Claro, tal cual. ¿no? Por eso el que saco este año es un poquito más chico, que es la Claro. continuación de Todo Acto es Perpetuo. Se llama Dominarás un lugar bajo el sol. Y bueno, es la continuación de Todo Acto, tiene los mismos personajes, hay Claro. algunas cosas que van cambiando, obviamente, como toda historia de vida, porque no deja de ser una historia de vida que pasó, inspirada en el genocidio de Ruanda. Claro. Entonces, nada, lo achiqué un poco porque me parecía que tenía un tamaño, ya me lo habían dicho, que tenía un tamaño muy grande para la actualidad y que la gente quizá busca algo un poquito... Me adecué a eso, no quiero decir que me sentí incómodo con la decisión, sino todo lo contrario, que me pareció acertada, así que en vez de tener 460, suponete que quedó un 400, como para Claro, achicar un poco. achicaste un poquito, 60 son ahí, 60, sí. pero a veces uno tiene tantas cosas a veces para decir, Sí, y bueno, decís, bueno, tengo que achicar, recortar y acortar, claro. pero bueno, nada, ahora ya vamos a entrar en lo que significa el libro, o lo que dice el libro en realidad, pero lo que te quiero preguntar es qué significó para vos y qué significa actualmente haber escrito este libro, Todo Acto es Perpetuo. Básicamente es lo que me dio la identidad como escritor, ¿no? Porque yo, como nombramos ahí en la biografía, en el 2012, a mis 21 años, publico el otro, Felicidad, Elección o Percepción, pero Claro. no deja de ser un libro muy, no sé, muy informal, hecho con el conocimiento que tenía en ese momento. Claro. Fui a la vuelta de la universidad pública, que es una imprenta, se llama Imprenta Martín. Fui y le dije, mira, que de este Word quiero hacer un libro, y bueno, y salió el libro. Fui a golpear puertas, Libros de la Arena, bueno, y algunas librerías, me lo aceptaron, quedó ahí el libro. Había hecho una tirada de 200, y suponete que se habrán vendido en total entre estos años 150, y el resto lo fui dando y demás. Claro. Pero constituyó ya forjó mi personalidad como escritor y me dio como cierto talante dentro de la literatura, del cual hoy en día me enorgullezco, y sé que la ficción de este estilo es lo que quiero seguir y no quizás lo que escribí en ese momento, que fue más relacionado con eso, de mis inicios en el acompañamiento, todas las emociones que tenía dentro. Claro. Hablaba mucho, no sé, del deseo, del altruismo, de las metas, de los objetivos. Y la carrera un poco lo que me dio es como
hacer toda una esfera de conocimiento junto con el otro libro y también compaginarlo en lo que son los personajes de acá, porque son personajes como nosotros, ¿no? Que sienten, están atravesados por un genocidio. El inicio, la protagonista está con la familia dentro de un pantano ocultándose de los milicianos y bueno, mi pregunta siempre fue ¿cómo reaccionaría cualquiera de nosotros a eso? No fue una pregunta así tirada al aire o tomadas decisiones al azar, sino bueno, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, dos opciones. Tenés o salir a buscar alimento después de estar 2 días ahí con tus hermanos o quedarte ahí a la espera de ver qué pasa. Así que bueno, esa es un poco la pregunta del capítulo 1. Claro. Así arranca. Con respecto a eso, bueno, ahora ya que te metiste en el libro, ¿cuánto tiene que, porque es ficción, pero cuánto tiene de relación con la realidad? Digamos, ¿no? Porque, Sí. digamos, es una ficción en la cual vos te basás en un genocidio de Ruanda. Sí, Ruanda, claro. vamos a contar al oyente, es un genocidio que pasó en África, Sí, ¿no? en el centro de África en el 94. Claro. Digo, ¿cuánto de real hay acá, ¿no? Porque es una ficción, pero a la vez se lo ve en la calle, Sí, sí, nosotros sí, sí. lo vemos puede ser, digamos, la comparación en, no sé, gente en situación de calle, acá en Mar del Plata. Sí, sí, bueno, sí. ¿no? Sí, bueno, ese tema también lo toco en un momento, el tema de la indigencia, pero eso extrapolándolo siempre a la novela, hay una parte, no me acuerdo bien en qué capítulo, pero en donde se tiene que exiliar, es medio al principio, por eso no hay nada que no pueda decir, se exilia en Borna, que es la capital de la isla, tiene que recorrer toda la frontera hasta llegar ahí, una vez que llega, bueno, la pregunta también es un poco qué hace si no hay un sostén, ¿no? Un sostén Claro. familiar como solemos tener nosotros. Ella se había ido sola. Y la pregunta un poco de ese capítulo es todo eso. ¿Cómo llega una persona a situación de calle, ¿no? Que uno dice, bueno, a mí no me pasa, cualquiera de nosotros, yo veo que estamos bien, estamos todos en la situación normal, digamos, o típica, pero vamos a ver si uno se queda sin un sostén familiar, sin un sostén económico, Claro. a ver, sin nadie a quien pedirle, a ver a qué lleva eso. Por eso también la moraleja un poco de eso, de ese tema que toco, es nunca juzgar al que está en la calle, Claro. saber que esa persona lamentablemente se dieron 2 o 3 situaciones muy adversas que lo llevaron a estar en esa situación. A mí me pasó estando en Francia con mi hermano que nos quedamos un día sin techo y fue horrible. O sea, no tener un lugar, un techo, un objetivo, un día lo tuve que pasar y realmente me pareció una sensación muy, muy desagradable. Entonces, Claro, indignante, digamos, ¿no? Te indigna. Sí, uno, sí, es como que persona. lo tenés una zanahoria ahí adelante y nunca me había pasado. De decir, bueno, ¿y cómo soluciono esto? Para no irme por las ramas, Sí. un poco el capítulo aboca un poquito a eso, ¿no? Al tema de cómo la gente puede llegar a esa situación. Obviamente, siempre en contexto de estar leyéndolo, no tenés el análisis que estamos teniendo ahora, pero sí se dan esas situaciones, ¿no? Eso de pasar por la calle y ver que alguien se fue en un restaurante y agarrar lo que sobró, ¿viste? Ese Claro. tipo de situaciones que hace la gente acá, allá o en donde sea. Sí, o revuelven los cestos de basura Sí. de los restaurantes que Claro. tienen un cesto especial, digamos, ¿no? Sí. Se lo ven en todos lados, ¿no? En Capital, Sí, acá, sí, en los mejores países también se lo ve, también, sí. bueno, en Estados Unidos ni hablar, Sí, digamos, también. ¿no? Sí. Bueno, eso tiene que ver mucho con otras cuestiones, pero no, para no irnos del libro, es una novela, digamos, bélica, protagonizada por Maniva, Sí. que es Maniva Gatak, ¿no? Sí, el apellido, sí. ¿Cómo se te ocurre el nombre? ¿Es un nombre Son- real o...? Sí, Maniva es un nombre real. Bien. Todos los nombres son africanos. Es un nombre real y el apellido también debe ser real, pero dentro de la creatividad de escribir un libro, yo, por ejemplo, cuando tengo que ponerle un nombre a un personaje, no sé, por ejemplo, entré en una nota de Infobae y busco cómo se llamó el periodista, se llama Maxwell, suponete, Sí. y bueno, me voy a otra noticia y el apellido es, no sé, Claro. Jefferson. Bueno, esto por ahí, en vez de Maxwell, Max Jefferson, y bueno, ahí queda. Entonces no me voy a acordar exactamente cómo fue que llegué a Maniva, pero sí de ver documentales, testimonios de los supervivientes Claro. del genocidio ese. Y en algún momento habrán nombrado alguna Maniva, me gustó cómo sonaba, y quizás algún hombre o algún otro habitante se llamaba Gatak de apellido y Claro, y ahí quedó. salió la mezcla. Y me digamos, gustó ¿no? la mezcla, sí, y lo mismo que el amigo de ella, que es Epimaque. Claro. Hay un sobreviviente que se llama Epimaque, y Javinesa es un nombre africano muy conocido también, que también fue así como una conjunción de 2 personas distintas. Y así voy poniendo los nombres. Lo mismo que los hermanos, también. Claro. Akani, Betserai, Bintu, Sirán. Maniva es una joven de 23 años, Sí. ¿no? Que se hace cargo de sus hermanos. Ajá. Y
digamos, tiene que atravesar toda una serie de dificultades, Ajá. ¿no? Que la hacen madre. O, digamos, ¿no? Es como que... La hace... Y la hace madre, digamos, en el sentido... Pensé que te diga... No, la hace madre de sus hermanos. Tuvo digamos, tuvo que improvisar, digamos, en la... Sí, se tuvo que hacer cargo claro. Sí. En realidad, cuando inicia el genocidio, que hay una irrupción de... Como pasó en Ruanda, que claro. La irrupción vino de las calles, vino de las corridas, de que de repente se empiezan a escuchar jeep, viste, como se suele ver en las películas, claro. como Hotel Ruanda, que es una película muy conocida también, se empezó a escuchar mucho ruido en las calles, y ella sabía que, o sea, hacía 15 días que estaban dentro de la casa todo tapiado, y el padre los reúne y dice, bueno, ya sabe cada uno lo que tiene que hacer. Claro. Yo con su madre me voy para la derecha y ustedes se van al pantano que nadie los va a encontrar ahí. Claro. Te vas vos, Maniga, te vas a hacer cargo con tus 5 hermanos y el Pimaque, que es un amigo de la familia que estaba ahí. Y se van todos para allá, y los padres se van para allá. La idea era encontrarse la noche en el pantano. Entonces, ella se tuvo que hacer cargo de toda esa situación y después ir a buscarlos a los padres, porque los padres en el segundo capítulo no llegan. Entonces, claro. hay que... Ella decide, en el primer momento ella pone al cuidado, digamos, a sus hermanos, sí. y quiere ir a buscar a sus padres. A sus padres, sí. Claro. Sí. Y ahí ocurre, bueno, toda una serie de travesías, Sí, digamos, ¿no? Porque... Todo lo que puede pasar cuando vos sos perseguido. Claro. Y hay retenes en las esquinas, tenés que esquivar a las personas que sabés que son los perpetradores del genocidio, los milicianos. Bueno, ¿qué pasa un poco con eso? Claro. ¿A dónde vas? Y sí, es un poco por ahí los obstáculos. ¿Darío? Sí, me hace acordar un poco, hay un autor, escritor polaco que ya falleció, se llama Ryszard Kapuscinski, que él escribía este tipo de cuestiones historiográficas y etnográficas, que fue un autor como de la no ficción, digamos, ¿no? A los Truman Capote, a los Rodolfo Walsh, y él escribía mucho sobre los países africanos, y él iba y se internaba, digamos, estaba mucho tiempo ahí en ese proceso de descolonización que África tuvo en años anteriores, sí. Pero él se internaba para obtener los datos de la cultura, para hacer un tipo de etnografía como participante. Claro. Pero después él escribía, digamos, de una manera más novelesca, no tan como en primera persona, y tenía esa metodología escritural. Me imagino yo cómo debe haber sido tu capacidad de abstracción y decir, bueno, me baso en determinadas fuentes, no sé, como dijiste, alguna película, algunos informes, noticias, y ahí elaboro una historia y lo vuelco también a la vida cotidiana de, no sé, la sociedad argentina contemporánea. Sí. ¿Algo así habrá sido? Sí, a Kapuscinski lo tomé mucho, porque en muchos documentales yo lo que hago es, veo un documental que me gusta, lo descargo el audio, pendrive y el auto. Entonces, como uno anda mucho en el auto, todos los documentales sabidos por ahora me los pude escuchar y en muchos está él. Claro. Entonces pude también obtener mucha información de él. Hay uno que se llama Ruanda, el genocidio de las bestias, claro, que en ese lo nombran muchísimo y lo citan mucho a él. Entonces, la información que yo fui juntando fue durante 3 años, antes de escribir la novela, por eso fue como un trabajo investigativo muy grande. Y después se me dio la posibilidad de conocer a Pedro Sabando, que es un médico, un pediatra muy conocido acá de Mar del Plata, que ahora trabaja en Caleta, Bolivia, pero que en su momento fue a atender a Ruanda, a lo que llamaban las camas calientes, que eran los heridos más inmediatos. Y yo por suerte tuve la posibilidad de conocerlo, me mostró fotos de lo que fue la experiencia allá, y eso me dio, o sea, fue muy emocional también porque me mostró fotos de lo que yo había investigado, y eso para mí fue impresionante. Ni hablar si en algún momento tengo la posibilidad de ir y a conocer todo allá, pero él me dio la cuestión vivencial que yo no tenía, y eso a mí, más allá de que yo a él lo conozco después de que terminé de escribir la novela, me sirvió mucho conocerlo porque él me dio un poco desde ese lado, ¿no? Claro. Y un poco lo que preguntabas vos, Fede, sobre qué porcentaje, digamos, es un 50-50, un 50 de la historia que vos querés contar, claro, y un 50 de lo que vas absorbiendo de la información teórica, claro, y extrapolando. Entonces, es un trabajo muy grande, sobre todo mental, para poder agarrar toda esta información que la relatan sobrevivientes, suponete, claro, y después decir, bueno, esto que lo diga este personaje, y esto que lo diga el otro. Entonces, hay una cuestión muy real, pero
Y cronológica también, Claro. cronológicamente también, porque yo relato tal cual como se dan los hechos, ¿no? Que hay un hecho puntual, que en Ruanda fue el asesinato de Habyarimana, que era en su momento el presidente, que le derriban el avión y a Claro. partir de ahí empieza el genocidio, pero eso ya se venía maquinando políticamente desde hacía muchos años atrás, incluso de los belgas y los alemanes anteriormente, cuando ya habían instaurado lo que son las credenciales, Claro. que separaban a los Hutus de los Tutsis, porque decían que uno era mejores que otro, y los diferenciaban así. Te agarraban Claro, en un claro, retén, claro. el Sí, carnet, sí, sí. mostrar el carnet, si no sos Hutu, bueno, te asesinaban. ¿Por qué el color de los huesos? El Uy, los capítulos, me encanta poner ¿Por qué? Me llamó la atención el capítulo que se llama El color de los huesos. Bueno, el 3, ¿no? Sí, el 3, sí. el color de los huesos. Eso seguramente lo habré visto en algún documental, la frase. Claro. Lo mismo que los capítulos están muy inspirados también en alguna canción, ¿viste? Por ejemplo, Claro. hay una que se llama Oro, Ceniza, Amor, Rutina y Escombros, creo que es el 14, que es una Sí. canción de La Gran Piñata que dice, una parte dice más o menos así. Pero el color de los huesos, no me acuerdo puntualmente, pero seguramente hace referencia a algo que he leído por ahí. Claro. Bueno, contarte, viste, que nosotros acá en el Antedipo hacemos un programita, ya sabías vos, Sí. que hacemos un programita en la cual hablamos de autores, de libros, de música, muchas veces, ya un programa hablamos de Sumo, cómo se creó y demás, después cómo se desprendieron las bandas, Divididos, Las Pelotas, y también, nada, esto de decir, bueno, mezclamos un poco, te metemos en una ensaladera, Claro. ¿no? Libros, palabras, música. Anunciamos que en breve va a venir a tocar una banda acá, de la cual usted, señor Gastón Guíguez, es partícipe. Sí. Seguramente. Gran sí, Barbarie. Sí, ojalá que lo podamos completar pronto. Estaría buenísimo. Sería ahí abajo, no sé, viste alguien, ni bien entramos. Ahí abajo a la derecha, ahí tocarían. Ya está todo más o menos pensado acá en el estudio de la radio, como sería, porque bueno, hay dos compus nuevas con placas de video que pueden sumarse para la transmisión en vivo. Y bueno, así buenísimo. que lo traigo a colación de que decís de esto, muchos capítulos por ahí tienen que ver esto con la música y las palabras, sí. ¿no? Sí. Bueno, de eso se trata el programa. Y de hecho, yo los invito para hacer un cortecito y después continuamos con el invitado a escuchar un tema. Ajá. ¿Qué tema se habrán Uno seleccionado? justamente, yo propongo uno de Gran Barbarie. Muy bien. Vale, Y me que gusta. vendría a ser, para mí, uno de los que más me gusta, Tiempos de Barbarie. Sí, divino. ¿Eh? Con el tema que se Igual, llama disco. la otra vez pasamos otro, pero bueno, ahora vamos a escuchar Tiempos de Barbarie y después volvemos y decimos, bueno, Dale, buenísimo. Dale. Me encanta. Gastón, bueno, ¿lo leíste en el tipo una vez? ¿El libro? Bueno, no soy nada lector. nada lector. Cero, no leo Sí, nada. no. No. Muy poco. muy poco. He leído Siddhartha, libros así medio filosóficos de ese estilo, pero claro. no, me das un libro y la verdad que prefiero el tiempo libre ponerme a escribir. Preferís, claro, escribir. en vez de- Sí. Hacer, producir. Sí, Producir. claro, producir. Esa es una de las frases, ¿viste? Produzco más de lo que consumo. Claro, claro. No puedo, siento que estoy perdiendo el tiempo. Claro. Disculpe al resto de la gente lectora, pero siento eso porque necesito seguir elaborando porque hay toda una historia que contar y la tengo que Claro, me tengo está que bien, sentar. está Me lleva perfecto. mucho tiempo sentarme y... Está perfecto. Nosotros con Darío somos muy lectores, Claro. Él más que yo, Ajá. pero bueno, por eso el programa se llama así, por el libro El Antedipo, Claro. que bueno, llamó mucho la atención, ¿no? Cuando le pusimos el nombre del programa, ¿por qué El Antedipo? Bueno, lean el libro, Claro, por ahí. igual hicimos una explicación, es el primer reel que está en nuestro perfil de Instagram, está aquí después lo en la voy a buscar. explicación. De lo que significa, digamos, ¿no? Bueno, viene en base al psicoanálisis, Ajá. así que Claro. eh, Así que Gastón va a saber porque, bueno, algo se ve en psicoanálisis, ¿no? Sí, se ve. En la facultad. Sí, se ve. Yo eso, bueno, lo vi hace muchos años, yo hace varios años que ya no curso ni nada, seguramente nunca claro, termine. claro. Me quedan 10 finales para terminar la carrera y la tesis, pero me di cuenta de que no quiero ir por ese lado. Así Claro. que bueno. estoy, como decíamos hoy, ¿viste? El tema de la selectividad y dedicarle energía,
por ahora sé que la energía mía no va por ahí. Claro. Así que... Claro, es una elección, digamos. Tal cual, sí. Sí, sí. Bueno. Y a la hora de escribir, ¿qué onda? ¿Cómo digamos, te anotás en alguna idea en el celu, manual, o audio? ¿Tenés un propio WhatsApp? No, eso sí, eso a veces antes lo hacía, pero no, ahora es todo compu. Claro. Tengo mi escritorio, por suerte ahora tengo, la casa anterior era muy chica, entonces no me entraba mi escritorio blanco hermoso que quise poner siempre. En el de ahora sí, entonces tengo mi computadora y a la noche cuando mis hijos ya se duermen, tipo de 9:30, algunos días dedico a la pareja obviamente y otros días me pongo a crear porque realmente como todo proceso creativo, llegarte a concentrarte lleva, capaz que estás media hora y entre que buscaste un tema para poner y no sé qué y esto y lo otro, a la media hora recién pudiste concentrarte en la historia, en cómo venías y empezar a bajar toda la información que vos sabes que... Sí. Y en eso también agarraste un PDF, te fijaste a ver cómo seguía la historia en Ruanda para seguir cronológicamente lo que estás contando. Claro. Entonces, sí, hay todo un ritual también que a mí me encanta y me fascina. El ritual más lindo lo tuve cuando escribí que me acuerdo todo, porque yo en ese momento era la época de pandemia, y como no sabía qué iba a pasar con mi trabajo, me empecé a investigar sobre la masa madre, y empecé a hacer panes de masa madre. Entonces, bueno, durante la tarde amasaba, sacaba la masa madre, hacía todo el proceso, que la tiene en la heladera, y a la noche horneaba. Entonces la noche era el cafecito, el olor del horno con la hogaza de pan, porque al otro día entregaba los panes a los pedidos. Ajá. Y ahí me ponía con la compu a escribir, ¿viste? Con un café. Entonces y aparte tenía, creo, en el 20 tenía Eliseo solo, un hijo solo. Entonces era como menos estado de alerta que ahora, ¿viste? Ahora es como, bueno, no puedo usar los auriculares porque si mi mujer se duerme en el sillón, yo tengo que estar ahí. Entonces, pero para mí lo más lindo de escribir es el ritual que vos tengas de esto, de si tenés la lámpara de sal, si tenés algunos libros. Claro. Tuviste tu propio cielo, digamos, como dice Divididos, ¿no? Todo es muy fácil si tenés tu propio cielo, y creo que es un poco así. Si vos tenés tu estructurita armada y estás conforme y te gusta eso, es placentero. ¿Tuviste la etapa en la cual te ibas a escribir a los cafés? Sí, no? sí. Esa etapa también estaba bueno. Claro, ¿no? Mucho. Te pedías un café tranquilo, ¿no? En un café, digamos. La Fonte, sobre todo, que es el que más cumple los requisitos estéticos de lo que me gusta de un lugar. Sí, capaz que antes cuando quizás tenía más tiempo para dedicarle 2-3 horas seguidas, sí, aparte había hasta las 12 era el segundo café gratis, entonces te pedía primero, entonces podías estar ahí más tiempo. Y sí, son los distintos lugares te van trayendo distintas cosas. En un café te inspirás de otra manera, estás, eso, como decíamos, menos alerta al entorno. Ahora con chicos es distinto y te vas acoplando para poder seguir escribiendo al ritmo de vida que tengas. ¿Y cuánto influyó la pandemia en vos? En vos como escritor, digamos, ¿no? ¿Influyó? Hago esta pregunta porque para mí, siempre lo cuento, Darío es testigo, de que para mí fue un parar la pelota y decir, bueno, a ver, recapitulemos cómo es tu vida, la trayectoria de tu vida hasta ese momento, y bueno, repensarla, ¿no? Pero por eso te pregunto, ¿cuánto influyó a vos, positivo, negativo o nada, la pandemia? No, en cuanto al hecho de poder escribir, me dio mucho tiempo libre y eso me sirvió mucho. Yo creo que sin la pandemia hubiese tardado más tiempo en escribirlo, sobre todo por esto, por saber que el otro día no trabajás, entonces bueno, te podés quedar hasta tarde. Ese tipo de situaciones sí favoreció, pero después lo viví como todos. Lo viví como todos. Bueno, surgió que también forjó un poco mi identidad, de esto de que empecé a hacer panes. Forjó mi identidad porque lo que hablábamos recién también, cuando uno arma un proyecto, un emprendimiento, creo que tenés que tener también cierta cabeza en alto para decir, bueno, esto lo estoy empezando yo solo, esto hay que ver cómo lo encaro, esto le tengo que poner de mí porque si no, no va para ningún lado. Tal cual. Como decíamos recién, tengo que ver qué cosa funciona, qué no. Como digo siempre, esto no deja de ser, escribir un libro no deja de ser como si fueses un emprendedor. Tal cual. Y la definición de emprendedor es buscar oportunidades donde no las hay. Y me parece que hoy venir acá es una de esas. El otro día que me junté con un productor audiovisual para ver si se puede hacer algo con esto, también es una búsqueda de oportunidades. Y el que se queda, viste, sin hacer mucho o pensando que escribiendo en el Word podés tener algo de lo que vos buscás en un futuro, no va por ahí, sino que después hay un mundo que tenés que salir a recorrer,
que no deja de ser desconocido, pero bueno, es un mundo difícil, pero tenés que salir de eso también. Claro, Sí, Darío. sí. A mí me llama la atención en cuanto, porque decías que no lees mucho, Ujú. y a la hora de cuál es tu técnica escritural, digamos, tu estilo. ¿Creaste un estilo propio? ¿De dónde pudiste sacar algún matiz? De algún, bueno, decías Germán Hesse, de algún autor en particular, porque todos los escritores tienen influencias de otros escritores, Sí, sí. y siempre en los reportajes dicen, yo, no sé, por ejemplo, Mariana Enríquez, de Stephen King, de ella que está más en el género de terror, y tienen sus influencias a la hora de la técnica de cómo escriben, ¿no? Claro. ¿Vos cómo creaste un propio estilo o es lo que te sale? No, ¿Cómo no es? tampoco me voy a hacer original, ¿no? Pero en cuanto a la música, en cuanto a los libros, siempre me pasa de que no me... Yo soy más de lo práctico, ir a lo práctico y no buscar tanto en la afuera, ¿no? Eso te hace distinto, no sé si mejor, peor. A veces es peor porque no tenés recursos, porque no estudiaste, porque yo nunca estudié batería, por ejemplo, entonces hay limitaciones en un montón de aspectos y de ritmos, por ejemplo, Claro. pero sí hay un montón de innovación en otros, por no estar... Pero bueno, yendo a esto, puedo nombrarte a Tolstoy, a Thoreau, a Dostoyevsky. Claro. Esos no leí sus obras completas, pero sí, por ejemplo, agarro un libro y veo, bueno, acá en Relato de Sebastopol, acá empieza con esta frase, me gusta, Claro. lo que dice. Bueno, yo lo voy a empezar así, pero lo sigo con el personaje. Claro. Uno no es 100% auténtico en todo lo que hace, eso es muy difícil, o no sé si hay gente que lo hace, pero yo agarro muchos párrafos así que voy leyendo que me gustan y digo, bueno, ¿de qué manera puedo extrapolar esto a mi novela Claro. y que quede bien? Claro. Y lo hago y lo Claro. voy haciendo de esa Sí, manera. porque sobre todo el formato novela tiene que cumplir con ciertos estándares que hasta te lo pide la editorial. Sí. Me imagino yo a la hora de la edición, la editorial por la cual la publicaste, ¿cómo fue el ida y vuelta con los editores ¿Te corrigieron mucho? Sí. ¿Aprendiste en ese proceso que también es muy rico? Sí, hubo momentos que creo que fueron lo más duro que estuve a punto de dejar de escribir, que fue, el primero de todo fue, apenas termino la novela, así el primer manuscrito en crudo, pido a la editorial Hojas del Sur que tenían como un servicio que salía 4.000 pesos, que era un informe de lectura. Cuando me leí el informe de lectura dije, no, por acá no va lo mío, me hizo pelota. Dije, me pegó una tristeza ese día, dije, no, bueno, terrible. Después conocí a Adriana Masitelli, que es la correctora que hoy en día es mi correctora de todo de Perpetuo, como de este año, y ya con ella hicimos un trabajo aparte que fue... ella me pulió un montón de cosas, de sacarme cosas, pero ahí ya es otra cosa, porque eso ya es más charlable con esa persona, ¿viste? Claro. Distinto a cuando te mandan un informe que vos decís, bueno, esto ya no lo puedo cambiar, o cómo Claro. lo encaro. Ella era una cuestión de decirme, bueno, acá quizás podrías poner esto en vez de esto. Me acortó mucho las novelas porque me sacó un montón de fragmentos que quedaron ahí que te duelen el alma, porque capaz que tuviste 2 semanas para escribir un párrafo Claro. y te dice, mirá, Sí, sí. esto no va, y vos decís, bueno, capaz que tenés razón y no va, y lo tenés que Claro. sacar. Sí, claro. Pero es un ida y vuelta con la correctora que está buenísimo. Claro. Es un trabajo de Lego gigante, te parte al medio. Claro. La realidad es que te parte al medio. Sí, Cuando yo abría el Word y ella me tenía que corregir un capítulo y al costado era un montón de cosas, Claro, yo todos los ya decía, no comentarios. lo quería ni ver, ¿viste? Sí, sí. Se hace con el control de cambio, ¿viste? Que vos vas Sí. aceptando los cambios. Claro. Yo no lo quería ni ver. Claro, yo decía claro. que esté todo bien, que este capítulo pase, ¿viste? Que pase lo pase, más, ¿no? con los menos Y comentarios sí, posibles. con eso, porque si no, cada cosita que vos pensás que ya estaba terminado, Mm. tenés que ir cambiándolo. Y es un libro de. Este terminó en algo de, no sé, 110.000 palabras, dividido Claro. en 25 capítulos, 400 páginas. Entonces, lleva tiempo mucho todo eso. Incluso en el de este año, sigo en ese proceso porque hay un ida y vuelta con la editorial, que Claro. es Tinta Libre, una editorial de Córdoba, que ellos no me hacen la corrección porque yo ya avisé que iba con la corrección hecha por mí. Claro. Pero sí, ellos al momento de pasar el Word a formato libro, que es la maquetación, Claro. yo tengo que ver a ver si no le erraron en algo. sí, claro. Por ejemplo, en el índice que no pusieron 2 veces el mismo Claro. título. Sí, sí. Entonces tenés que leerla 2 o 3 veces entera. Sí. Y yo estoy harto de leerla. Claro, Ya claro. te Ya cansás. querés liberar. Claro, y encima capaz que te dicen, no sé, suponete hoy es 11 de noviembre, como me pasó, y me dice, bueno, fecha de entrega el 13. O sea, tengo que leer un libro de Claro, 400 en un par de páginas todo el día. días. Y digo, no, pasámoslo para el 20, entonces ese ida y vuelta. Claro, También claro. tengo mi
mi diseñadora gráfica, que es la que me hizo que este sí se la indiqué yo, me gustaría la personaje acá. Bien. Y Te la el de aceptaron. este año, sí, eso ellos saben que vos si decís quiero esto, te lo Claro. hacen porque no es una editorial que te banca, sino es un servicio de edición. Claro, Yo claro. estoy invirtiendo en todo esto. Claro. Sí, sí, No hay un planeta, ¿viste? Un Claro. genio atrás, no. Esto Claro. es todo un Más esfuerzo independiente, económico. claro. Sí, independiente. Esa es la Independiente. palabra. Claro. Y en la que sale este año, ya la portada es otra cosa porque es una foto de un fotógrafo uruguayo que me la cedió como para usarla, que está buenísimo. Es un atardecer en Montevideo, un árbol que tiene mucho que ver con un pasaje de la novela que está espectacular. Y la portada es tremenda. Mejor que esto. Entonces, el que está por salir se llama Dominarás un lugar bajo el sol. Bien. Ya está terminado. Sí. Listo. Sí. Cocinándose ahí en la ¿Cuánto editorial. tiempo te llevó a escribirlo? Terminé este y al otro día empecé a escribir el otro. Este lo publiqué en el 22. Claro. Yo ya tengo todo. Sé los tiempos cuando. El de este año estaba planeado para noviembre del 25. Ya me lo había planeado desde el 22 y lo cumplí. Bien. Escribiendo un capítulo por mes. O sea, 25 capítulos son 2 años y algunos meses de correcciones. Pero sí, cumplí el objetivo. El próximo es el noviembre del 28. Ya lo estoy escribiendo. Bien. Así que Mirá esperemos vos. cumplir con Y eso. no se te ha dado por presentarte en concursos. Sí. Tengo hablé de concursos, estoy odiado. con los concursos. Nunca vamos Claro. a presentar. Es frustrante a veces. Sí. Ahora el de Futurock, que fue hace unos meses, una Ujú. expectativa impresionante. Claro. Yo sabiendo que tenía un buen material, digo, bueno, acá, Claro. viste, pego el salto. Sí. Después, cuando llegó el momento, mantenía como en vilo a mis seguidores de Instagram. ¿Viste? Claro, Bueno, falta claro. tanto. Cuando subieron los 10 finalistas, bueno, eran todas mujeres los finalistas. Mira. Obviamente el mío no estaba. Mm. Lo de mujeres no quiere decir nada, pero digo, se repitió como un patrón que me llamó la atención. El año Claro. pasado lo ganó un hombre. Ah. Entonces son variables que ya uno no tiene no el lo poder. manejás. Y justo Claro. se dio con el concurso de Vorterix, que también el que los había invitado que vayan. Claro, de la banda. Que fue la final, que nosotros hicimos una performance, llevamos gente, metimos escenario, una Bandera, puesta en escena, todo, sí. bandera, una locura, sonamos la mejor vez que sonamos en nuestra historia. Y no voy a decir más nada. Así que los concursos nunca más me presento. Es complicado. Me parecieron el de Vorterix, derraparon Claro. mal. Y el de Futurock, bueno, eso no sé el entramado, así que Claro, no sabés el lo acepto, entramado lo acepto, pero el de Vorterix no lo acepto. Claro. No, o sea, Injusto. el de los libros, de la lectura o un libro, lo que sea, vos no leíste los libros. Ahora, a las otras bandas sí las escuchaste. Claro. Ahí está. Vos está el viste tema. que hacían los jurados, Claro. con la banda ganadora, ¿qué estaban haciendo? Si estaban boludeando, si Claro. la estaban mirando en serio. Sí, Claro, sí. bueno, ahí. Eso. Así ¿qué- es en toda competencia. Sí, Claro. sí. Tenés que pasarlo para darte cuenta si lo harías de nuevo. Yo me doy Claro. cuenta que los concursos ya estás tirando, viste, algo Claro. que Estás hay perdiendo energía cuestiones donde- adentro. Sí, tal O capaz cual. que te ve algún productor y dice, che, me gustó, Claro, por ahí eso. puede pasar. Sí. Pero bueno. Bueno, es nosotros más nos dio como un quiebre, hubo, más allá de la derrota esa y de asimilarla y todo lo de la banda, digo. Hubo un quiebre porque empezamos a mover un poco más de gente, hicimos un grupo de gente que ahora va a ir el viernes también. Claro. Hicimos una puesta en escena que nunca habíamos hecho, pusimos un maniquí con una careta, todo escrachado como el disco, que también lo vamos a sostener durante todos los recitales. Como que nos sirvió, de alguna Claro, manera, nos bien. sirvió que nos hayan pinchado para decirnos, hagan un buen show porque Claro. hay un jurado que los va a estar Claro, evaluando. los impulsó a seguir, digamos, a no relajarse, decir, Sí. bueno, listo, ya está, no está. Sí, sí. Y con todo lo que cuesta, ¿no? Hacer una banda independiente Sí, o, claro. o un Sí. escritor independiente o lo que sea. Sí, Y eh, pasa en el fútbol argentino, con los Claro. arbitrajes, con los. Imagínate En si lo todo va a lado. pasar en una No, competencia de por rock. eso. Vos tenés que hacer lo mejor que puedas con lo que tengas, Claro. en lo que estés haciendo y después ver si las cosas se dan. Pero es muy difícil. Sí, Sí, si no tenés un Llegar. capital social, ¿viste? El capital social es fundamental. ¿viste? Totalmente, Eh. totalmente. Encontrar a la Muy bien. gente que te dé el impulso, ¿viste? a la Claro. gente correcta que te dé el impulso, que diga, bueno, vamos a confiar en este. Claro. Yo estoy tranquilo porque con los dos proyectos estos vengo haciendo los deberes, vengo con productos que me satisfacen y que veo que hay satisfacción en el público también. Claro. Entonces, voy a seguir repitiendo esto. Claro. Genial. Bien. Veremos. ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial, con la tecnología, digo,
vos... Ahora dice, no, lo dice por la Claro, IA. por la IA. O sea, estamos hablando de que es lo que nosotros invitamos siempre en el programa, que a la gente compre libros, pero de papel, Claro. no el PDF. Sí. Digamos, ¿no? Bueno, mi pregunta viene sobre eso, como para ir cerrando. ¿Cómo te llevas vos y qué pensás de toda esta nueva tecnología, inteligencia artificial, todo lo digital? Sí, sí. Acá no intervino en nada porque no estaba todavía. Claro, en esto. claro. Después, en el actual, sí debo decir que hubo algunas partes que no he sabido cómo solucionar, no sé si cómo solucionarla, sino... Estabas trabado y te cómo- ayudó. Claro, ¿no? estaba trabado y como va reteniendo toda la información que vos tenés sobre qué escribís y todo, Bien. capaz que digo, bueno, me gustaría, una de las cosas que hice fue, me gustaría que me des un elemento que sea como simbólico, como fue en el contenedor Claro. marítimo, ¿viste? Un elemento simbólico que pueda tener como cierto peso en la historia, y bueno, me sugirió una pluma, Mirá, entonces bueno, claro. No sé. la incluí, Bien, la bien, incluí bien, de una bien. manera simbólica cuando se están por separar, que justo cae y Claro. cuando nos encontramos me la das, ¿viste? Claro, Algo, ahí bien, estuvo, bien. ahí estuvo. Para eso me sirvió. Después, no, trato de no usarla. No Claro, usarla, claro. no. Para escribir no la uso, Ah. salvo algún elemento así que necesite, pero me parece que se nota mucho cuando está la mano de la inteligencia artificial en un libro. Claro, claro. Claro. Se nota mucho. Sí, Después el otro día vi un reel que un chico le hizo a su abuela de 90 años un video que con las fotos viejas hizo todo un video de su historia y Claro. estaban todos interactuando. Todo con eso me pareció genial. Claro. Ese uso me parece espectacular. Claro. Pero después me parece que se volvió todo muy raro con esto. Claro. Ni hablar si la facultad te dice, bueno, hacete un informe después de leer tal cosa. Claro. Nada, toda la Yo gente que se cae lo ahí. traía a colación porque, bueno, esto del papel, nosotros, vuelvo a repetir, que incentivamos que se compre papel, el libro de papel. Y no sé si lo escuchaste el otro día, vos que sos baterista, al batero de Divididos, que presentaron Sí. el nuevo disco, y él dijo, bueno, tiró unas frases ahí con esto de que, claro, Divididos suena todavía analógico. Claro. Usa batería analógica, instrumentos analógicos. Sí. Y bueno, hizo ahí como diciendo, no todo es lo mismo, Ujú. ¿no? Bueno, por eso Por te la y él preguntaba. hablaba de la pasión, que era Claro, fundamental la Sí, pasión. sí, lo y vi. eso... Lo vi el video en donde habla de eso, me parece genial lo que dijo. Y yo siempre lo dije, yo soy muy del pensamiento de lo que no lo puedo replicar en vivo, yo no lo voy a hacer yo no me voy a mostrar de una manera en las redes sociales y después vengo acá y soy otra cosa. Claro, ¿entendés? ¿No? claro. Es- Y cuando planificamos el disco, que quizás algún compañero decía, bueno, y si metemos, no sé, un sintetizador, no sé, o cierta cosa en la batería, un bongo, yo le digo, si yo no lo voy a hacer en vivo, yo creo que en el disco no esté eso. Claro. Claro. Yo lo que no puedo hacer en la vida real, yo trato de tras bambalinas, no tampoco usarlo porque me parece que en ese sentido hay que ser auténtico con lo bueno que uno tenga o lo malo, y me parece que ese tipo no sé, la inteligencia artificial o ese tipo de elementos puede hacer que la gente te pierda la confianza si ve que no es Claro. de tal manera. Claro. O si se dan cuenta de que tal fragmento está escrito con eso, un párrafo, lo que sea, me parece que perdería cierta autoridad que fuiste construyendo por la autenticidad misma. Claro. Bueno, es decir, como un saber convivir, digamos, ¿no? Con la IA y bueno, está ahí, sí. ¿no? La gente y la bueno. use, me parece perfecto. Claro. No tengo nada en contra de eso, pero en lo personal no creo que haya sido... Sí, es un avance impresionante, pero no me parece, en cuanto al humano, no me parece un gran avance. Claro. Incluso creo que todo se va a dar vuelta en unos años y todo lo que es Vuelve, pantalla, claro. vamos a volver todo en lo que 1100, porque va a llegar un punto en el que vamos a saturarnos tanto que eso va a empezar el mundo es cíclico, Argentina es cíclica, todo es así, todo es un ida y vuelta. Muy bien, hemos llegado al final del programa, Ah, quedaríamos ya. hablando horas, ¿no? Sí, Viste se que pasa siempre volando, decimos, qué rápido increíble. pasó. se pasa rápido. Agradecerte, Gastón, la visita acá al programa. Felicitaciones, Felicitaciones por tus obras y la que está por venir. Muchas gracias, Darío. Te vamos a leer, te sí. vamos a seguir. Si querés, podés decir tus redes para Claro, que te decir. sigan Sí, y te sigamos. sobre todo en Instagram, En Instagram. Gastón.guigues Bien. o Gastón Guigues, todo junto, no me acuerdo. Bien. Pero sí, si ahí ponen mi nombre y apellido Perfecto. me encuentran. No hay muchos Gastones Guigues, digamos. No, está el otro que es mío personal, pero creo que lo tengo Claro. en privado. Y después en YouTube también tengo material, tengo Ah, los bien. primeros 8 capítulos de esta novela, la tengo en
hablado por mí, o sea, bien. un podcast, digamos. Entonces Claro. vos vas en el auto, pones Spotify o YouTube Bien. y lo podés ir escuchando todo Perfecto. relatado por mí. Llegué hasta el 8 y me cansé porque la verdad que es un trabajo tremendo, Claro, el es audiolibro. leer, claro, es un montón. Y después ninguna más. Claro, perfecto. Tengo esas dos. Y después soy mucho de andar en la calle. Yo confío mucho en eso también. Yo tengo unas tarjetitas que son redonditas, que yo te veo a vos leyendo en la costa, ayer andaba en la costa, te veo leyendo, te regalo un marcapágina, atrás está el QR que se llama mi Instagram. Estoy muy en la bien. calle de esa manera también, porque Mirá qué bueno. por esta creencia de que Claro. todo va a dar la vuelta. Yo ya me cansé de las redes, me cansé de la tecnología. Yo quiero volver a ver si puedo, hasta si puedo vender los libros en la calle. Claro. Me encantaría poder hacerlo. Hay veces que Muy bien. no te da como para ir y ofrecer porque te sentís, viste. Sí. Pero, Un vendedor ambulante. Sí, tal cual. Pero bueno, nada, no quiero. Muy bien, Está muy bien. bien. Bueno, 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 agradecerte, Gastón. síganlo en redes ahí, @GastónGuille, búsquenlo en Instagram, que no hay muchos Gastones. Mm. Así que bueno, de vuelta, gracias Gastón. No, gracias a muchas ustedes por gracias la invitación, por me el encantó tiempo. estar en Claro. el programa, dos personas como ustedes que se interesan realmente en la música, en la literatura y lo que hago, y a mí la posibilidad también de contar sobre esto en un trabajo tan solitario como es el de escritor, me satisface muchísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el compañero del Hijo Creer, que le estamos robando unos minutitos. Buen programa, Estamos con compañero. programa. Así Éxitos. que bueno, nos vamos, Darío. Saludos a las oyentadas, que tengan buena semana. Buena semana, buen fin de y nos reencontramos el miércoles que viene. Chao. Excelente, Darío. Gracias, muchachos. Espectacular. Muchas gracias. Hasta nota. ¿Este es tuyo, Fede? ¿El libro este? Sí. Por ahí nos podríamos sacar una foto, así lo ponemos Sí, en las redes. Con el libro ahí y todo. Llévalo vos. ¿Eh? Llévalo vos este. ¿Seguro? Sí, sí, No sí. me digas. Sí, yo lo- Bueno, gracias. Hola. Qué genio. Ahora para las vacaciones. Qué bueno, ya tengo el librito. Qué bueno. Muchas gracias. a ver bien del Sabía genocidio. que Fede lo tenía y que Claro, vos no qué lo bueno, tenías, así que- espectacular. La tarjetita es esa que está, mira, abrilo, la que está delante del todo. Ah, Está buenísimo, en vez de dar tantos Claro, señaladores que son unas cosas claro. así, eso es una cosita que lo tiene todo en los libros. Claro, pues lo Todas pones las ahí. Claro. Chituki, yo. Yo tengo con el que había sacado de este. Es el. Qué bueno. Ah, qué ese bueno. también estaba bueno. ¿Todo bien, genio? ¿Todo bien? Buenas, todo bien.